Muy buenos días. Sean todos bienvenidos una mañana más a este tiempo. Buenos días, Señor. Este espacio que apartamos cada mañana para estar en la presencia del Señor y meditar en su palabra, inquirir en el conocimiento del Todopoderoso. Damos gracias a Dios por un día más que podemos estar aquí reunidos. Mando un saludo con mucho cariño a todas las personas que están recibiendo esta meditación, esta palabra, a nuestros discípulos, consiervos de nuestra amada iglesia Iré, aquí en España, y también a todos aquellos que son amigos de Iré, todos aquellos que por la gracia y la misericordia de Dios, aunque no nos conocemos, son seguidores de este canal y han tomado la decisión de profundizar en el estudio de las Escrituras. Estamos en este hermoso tiempo de preparación para la fiesta de Pentecostés, para la fiesta solemne de Shavuot, y hoy es el día número 9 de contar Omer. Repita conmigo, hoy es el día número 9 de contar Omer. Recuerde que el Señor nos mandó a contar 49 días y es muy importante porque contar nos ayuda a estar conscientes y concentrados en lo que estamos haciendo. Esta semana estamos meditando acerca de las disciplinas, los límites, las restricciones, de esas formas en que también se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. El amor no es solamente ternura, el amor necesita límites, el amor necesita disciplinas, el amor necesita corrección. Y ayer estudiábamos cómo se manifiesta esas disciplinas y ese amor de Dios para con nosotros. Vamos a estudiar hoy un poco acerca de las disciplinas espirituales. Si puede sentarse, tome nota, tenga su Biblia. Y mientras va escuchando esta enseñanza, yo le animo a que le dé me gusta al video y que luego lo comparta con otras personas. A lo mejor usted tiene un grupo de amigos y familiares a quien le comparte estos estudios cada día. Venga, vamos todos a poner este link en nuestros estados de nuestras redes sociales. Compartamos a los grupos y seamos parte de este equipo de hombres y mujeres comprometidos en llevar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Vamos hoy a meditar en las disciplinas espirituales, en esas directrices que el Señor nos ha dado como hijos, como creyentes, como redimidos, para vivir en ellas. Son una disciplina, es un estilo de vida, es algo que nosotros aprendemos a hacer independiente de las circunstancias, independiente de lo que esté sucediendo dentro, fuera de nosotros. Una disciplina refleja un carácter formado, un carácter maduro, un carácter decidido a alcanzar objetivos en su vida. Nuestro objetivo, nuestra meta es Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Mi meta es conocerle a Él, mi meta es llegar a Él, mi meta es ser como Él, que mi carácter se forme como el carácter de Cristo, que sea Él viviendo en mí y a través de mí. Esa es la meta nuestra, que la voluntad de Dios sea cumplida y su gloria sea manifestada en todo lo que nosotros hacemos. Y para alcanzar esa meta, ese objetivo, pues nosotros tenemos que desarrollar disciplinas. Desde el principio de los tiempos vemos actuar al Todopoderoso en amor, pero también lo vemos actuar en principios, en disciplinas, en restricciones. Vamos entonces a comenzar el estudio. Lo primero que nosotros debemos desarrollar como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como redimidos, como pueblo de Dios, es la intimidad con el Señor. Es lo primero y yo podría decir que es lo más importante. Hablar de intimidad con el Señor es hablar de comunión, es hablar de una relación estrecha, es hablar de una comunicación constante. Y nosotros vemos ese deseo de Dios
de tener esa comunión con nosotros desde el principio de las Escrituras. Y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 3, donde se narra, este capítulo nos cuenta cómo fue la caída del hombre, estando en el Edén, en ese tiempo en que el Señor estaba descansando de la creación. Y sucede todo este engaño de la serpiente a Eva, y cómo Eva trae a su marido también para que coman de ese fruto que, como vimos ayer, estaba prohibido. Pasaron por alto una restricción, un límite que Dios les había dado. Pero miremos tan especial lo que pasó aquí. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Estos versículos nos reflejan el nivel de comunión que tenía Dios con el hombre. Cómo ellos escuchan la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Dios vino a tener ese tiempo de comunión con el hombre, con Adán, con su mujer, con ese ser creado. Pero esta vez no los encontró, estaban escondidos. Habían sido abiertos sus ojos y Adán estaba escondido. Escuchó la voz de Dios y no acudió a su presencia. Y Dios tuvo que llamarlo más fuerte y confrontarlo con su realidad. Lo bonito es ver cómo Dios viene a buscar ese tiempo de comunión. Nosotros fuimos diseñados para tener comunión con el Creador, comunión con el Eterno. Forma parte de nosotros estar con Él. Forma parte de nosotros la libertad para hablar con el Señor, para poderle expresar lo que hay en nuestro corazón y ser escuchados y recibir respuestas como en este diálogo que tenían Adán y Eva con el Señor. Usted y yo no podemos decir que somos cristianos, que somos creyentes, que somos redimidos y simplemente no tener comunión con el Señor. No es congruente, no encaja. Hay algo que falla. Si usted dice ser cristiano, ser creyente y usted no tiene intimidad con el Señor, ahí hay algo que no funciona. Y a lo mejor es que usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando nosotros recibimos la naturaleza divina, el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros y estar con el Señor se vuelve una necesidad. Es una necesidad que tiene que ser suplida. Más que un deseo, más que un anhelo, es una necesidad, es algo que no nos puede faltar como el aire que respiramos. La Biblia nos muestra entonces la importancia de esta disciplina, de este principio de vida a través de la oración, a través de la lectura de las Escrituras. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, como a través de la Biblia vemos a estos hombres consagrados al Señor que tuvieron una vida de intimidad con Dios. Hemos hablado ya de Adán y Eva. Recordemos al patriarca Abraham. Abraham fue llamado por Dios en Génesis capítulo 12. Y este hombre tenía un principio en su vida y era la adoración. Abraham era un adorador. Abraham era un gran intercesor. Y Abraham en cada lugar que llegaba levantaba un altar de adoración. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 12. Dice el versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra.
Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces miremos cómo en estos cortos versículos vemos que en cada lugar donde llegaba Abraham levantaba un altar de adoración. Y vuelve a hacerlo en el capítulo 13, versículo 4. Al lugar, dice que él regresó al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová cuando regresó a Betel. Se remitió a ese lugar de adoración, a ese lugar donde había tenido un encuentro con Dios. Y en el versículo 18, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. Un hombre de adoración, un hombre que donde llegaba tenía un lugar especial para encontrarse con Dios. Nos encontramos a Moisés, el libertador del pueblo, el que sacó al pueblo de Egipto con el poder de Dios obrando a través de su vida. Y cuando usted y yo estudiamos el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, nos encontramos esa comunión y esa intimidad que tenía Moisés con Dios. Cuando Dios dijo que todos los profetas recibirían de parte de Dios en sueños y en visiones, pero con Moisés hablaría cara a cara. Moisés, que estuvo con el Señor 40 días en el monte Sinaí, en la cumbre más alta, a solas con él, recibiendo la Torá, recibiendo la instrucción, las palabras que debía traer al pueblo, porque el pueblo no quiso escuchar. El pueblo le dijo a Moisés: es muy duro, esto es muy fuerte, suba usted, reciba todo y viene y nos cuenta. Nos encontramos en estos libros tan antiguos, esa relación, esa intimidad que tenía Moisés con Dios. Y luego vemos cuando se edifica, se hace el tabernáculo de reunión, ese lugar de encuentro con Dios, que Dios mismo dio el diseño, las directrices y todo como lo tenían que hacer. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33, desde el versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esta es la experiencia de Moisés, el testimonio de Moisés respecto de una vida que tiene intimidad con el Señor. Y el más grande ejemplo que tenemos es el mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, vemos el estilo de vida que tenía el Señor. El Señor en el capítulo 4 de Mateo nos cuenta la escritura que ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. En Mateo 3 pasa por el bautismo de Juan y en Mateo 4 dice que el Espíritu le llevó al desierto donde Satanás vino a tentarle después de un ayuno de 40 días. Y usted y yo ayunamos mediodía y estamos desmayados porque nos bajó el azúcar. 40 días de ayuno. Y no estaba en el patio de la casa ni en su habitación. Los que hemos tenido la bendición de ir a Israel,
Hemos estado ahí cerquita del lugar donde el Señor ayunó. ¿Y sabe qué lugar es? El desierto. 50 grados de temperatura aproximadamente durante el día y unas temperaturas muy bajas durante la noche. Ese era el estilo de vida del Señor. En Marcos capítulo 1, versículo 35, nos dice la Escritura que el Señor Jesús se levantaba de mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba a un monte a orar. El Señor Jesús no se levantaba a las 10 ni a las 11 de la madrugada. Antes de que saliera el sol, se iba a un monte apartado a orar, a tener intimidad, comunión con el Padre. En Lucas capítulo 6, versículo 12 nos dice la Escritura que el Señor Jesús tuvo una noche de vigilia, pasó una noche orando y al amanecer llamó a sus discípulos buscando la dirección del Padre en lo que él tenía que hacer. En Juan capítulo 11, versículos 41 al 42, en ese hermoso pasaje donde se nos narra la resurrección de Lázaro, un milagro grande que obró el Señor. ¿Y qué dice la Biblia allí en Juan 11? Y se los voy a leer, que es espectacular. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Mire qué palabras tan profundas. Padre, gracias por haberme oído. Y él todavía no le había dicho a Lázaro que se levantara. Le dice: yo sé que siempre me oyes. Miren la seguridad y la confianza que se desarrolla en nosotros cuando tenemos intimidad con el Señor. Yo sé que siempre me oyes. Y eso quiere decir que el Señor Jesús oraba siempre. Juan capítulo 17 es un capítulo precioso donde nosotros vemos la oración de intercesión que levantó el Señor por sus discípulos. Y no solamente por los 12 que estaban con él, no solamente por los 120 que quedaron después de que fue llevado al cielo, sino por los discípulos, por usted y por mí, que seguimos sus pasos, que seguimos su enseñanza, que seguimos su vida, porque eso es ser un discípulo. El discípulo prácticamente vive con su maestro. El discípulo comparte la vida con su maestro. Vemos al Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el momento más crucial de su ministerio y de su paso por esta tierra, la oración en Getsemaní, la agonía del Señor en Getsemaní, empezando la madrugada, esa noche que fue tomado para ser crucificado al siguiente día. ¿Y cuál era la decisión tan trascendental que tenía que tomar el Señor? Que dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre. Usted se imagina la tensión arterial para que le saliera sangre por los poros. La angustia que vivió el Señor cuando le dijo a sus discípulos: no han podido velar conmigo ni una hora, no han podido orar conmigo ni una hora. ¿Y cuál era la oración que le hacía al Señor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Una oración de noche, de madrugada, en medio de la angustia, buscando la voluntad del Padre y ejercitándose para hacer la voluntad del Padre. Eso es intimidad, eso es comunión. Y luego vemos los discípulos de la iglesia primitiva. Es fascinante encontrar en el libro de los Hechos esos tiempos de oración. La iglesia oró por Pedro cuando lo tenían preso, y ¿qué hizo el Señor? Envió un ángel y lo sacó de la cárcel. Que cuando Pedro llegó al lugar donde estaban orando, ni le abrían la puerta de lo pasmados que estaban de verlo ahí. Estaban orando por él porque estaba en la cárcel, y de pronto viene y les toca la puerta. Los discípulos en Hechos capítulo 1 oraron
buscando la dirección del Señor para reemplazar a Judas. Pablo y Silas oraban y cantaban cuando estaban en la cárcel. Pablo oraba por la iglesia y a través de sus cartas nos exhorta en todo tiempo a orar, que oren en todo tiempo. Oren por los gobernantes, oren por los hermanos, oren por los pastores. Oren sin cesar. ¿Por qué cree usted que en la Biblia se insiste tanto en esto? Esto es una disciplina de vida, la oración. No es una opción de vida. ¿Y por qué se dice que es una disciplina? Porque hay días que a usted y a mí no nos apetece orar, pero lo tenemos que hacer. Piense en esto. ¿Cuántas veces usted ha despertado por la mañana y usted no tiene ni 5 de deseos ni de ganas de ir al trabajo? A mí me pasó ayer. Yo decía, Señor, yo quisiera quedarme en esta cama todo el día, pero tengo que ir a trabajar. Y me levanté y me fui a trabajar. Eso se llama disciplina. No lo quiero hacer, pero tengo que hacerlo. Necesito hacerlo. Por eso aquí estamos hablando de disciplinas espirituales. Hoy tengo como una perecita de orar, pero tengo que orar. Tengo que venir a presentarme delante del Señor, porque este es el todo de mi vida. Si no tengo intimidad con el Señor, estoy muerto. No hay para mí crecimiento, no hay visión, no hay discernimiento, no hay conocimiento de la voluntad del Señor, no tengo nada. ¿Cómo puedo pretender agradar al Señor si no estoy con Él para conocer lo que demanda de mi vida? Por eso se llama disciplina. Porque para que usted y yo vivamos esta disciplina, tenemos que restringir muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que empezar a acostarnos más temprano para podernos levantar temprano a orar. Si usted se duerme de madrugada pegado del teléfono, yo no creo que usted se vaya a levantar como hacía el Señor antes de que salga el sol para estar de rodillas orando. Pero no va a poder, está cansado. Es simplemente físicamente es imposible y la mente no da. Tenemos que restringirnos de cosas para poder estar en comunión y en intimidad con el Señor. Por eso se llama una disciplina. Y en medio de esta disciplina de la comunión, de la intimidad, entonces vemos que se desarrolla en diferentes ramas. Porque en ese tiempo de oración, en ese tiempo de estar con Dios, fluye la oración de confesión, porque somos redargüidos de nuestros pecados. Fluye la oración de alabanza y de adoración, porque somos impactados con la gloria de Dios. Fluye la oración de intercesión, porque nuestro corazón es movido a misericordia y compasión por la necesidad de otros. Y entonces fluyen los tiempos de ayuno, porque necesito purificarme, porque necesito soltar de mi vida cosas que me impiden avanzar al cumplimiento de la obtención de mi meta, que es Cristo. Y entonces fluye la oración en las vigilias de la noche. Y hay un día en la semana que oro de madrugada, a solas, en el silencio con el Señor. Y fluye esa oración en medio de mis dificultades y mis necesidades. Y cuando lleguen los tiempos difíciles, en lugar de ponerme a maldecir y a renegar, busco refugiarme en el Señor. Fluye la oración a solas con Dios, pero también la necesidad de orar juntos, de orar con mi familia, de orar con mis hermanos, de sentarme con mi pastor, con la persona que cuida mi vida y orar juntos por las cosas que estamos pasando. Tener comunión con Dios es una disciplina que requiere de nosotros una decisión firme de hacerlo, porque de allí parte todo lo demás. Tome nota. De mano de la comunión con Dios a través de la oración viene el permanecer en las Escrituras. Hay un versículo que a mí a través de la vida, mejor dicho, el día que lo recibí, en mi vida cambiaron muchas cosas, y está en Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Yo era una de las que oraba y oraba y oraba, pero no leía la Biblia. Y eso le pasa a mucha gente hoy. Yo tengo mujeres en el ministerio. Ay, yo amo la alabanza. Yo pongo alabanzas todo el día en mi casa. Y yo todo el día estoy orando. Hijita, ¿a qué horas te sientas tú a estudiar la Biblia? Ay, yo no tengo tiempo. No, yo la Biblia casi no la leo. No es que no tengo ni Biblia. Y mira lo que dice la Biblia. El que aparta su oído para no oír la ley, para no oír la instrucción, el que no dedica tiempo para escuchar al Señor hablar, que nos habla a través de las Escrituras, entonces nuestra oración se vuelve abominable. Algo abominable es algo que produce asco, fastidio. ¿Por qué cree usted que dice el Señor que se vuelve abominable? Porque cuando sacamos entonces ese tiempo para orar, estamos haciendo oraciones de nuestra alma, oraciones sin conocimiento de la voluntad del Señor, oraciones sin conocimiento de Dios mismo. Estamos hablando la verdad, bobadas y a veces hasta herejías que salen de la boca de una persona que no conoce las Escrituras y por su ignorancia se atreve a decírselas al Señor. La palabra de Dios es nuestro manual. Jesucristo es la palabra revelada a nosotros. La palabra de Dios es la instrucción a su vida y a mi vida. Y tenemos que desarrollar la disciplina de venir a la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la vida del rey David y venimos a estudiar los salmos y vemos al rey David cómo exalta la palabra de Dios y leer el Salmo 119 y ahora más que leerlo es estudiar el Salmo 119, es una exaltación a la palabra de Dios que nos insta a nosotros a buscarla, a desearla, a anhelarla. Y nos encontramos al Señor Jesucristo cuando nos dice en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras. Él no solamente dice, hagan una leidita así por encimita, lean el versículo de hoy. No, Él dice, escudriñen, profundice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que venir a la profundidad. Aprendimos el sábado pasado, el día séptimo de la cuenta del Omer, lo que vivieron los discípulos con el Señor resucitado en el camino a Emmaús. Si usted no lo escuchó, yo le invito a que se lo vamos a poner aquí al final para que escuche ese tema el día 6. Cómo el Señor Jesús comienza a hablarle a los discípulos. Y es espectacular, porque les habla desde los salmos, los profetas, trae esa revelación de la palabra misma. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús le hablaba de las Escrituras a los discípulos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Tenemos que estudiar la palabra. Miren, en este momento se está desarrollando un conflicto a nivel mundial bastante delicado. Y es lo que está pasando en Israel desde hoy, 7 de mayo, hace 7 meses, que sucedió esa matanza tan horrible en el sur de Israel. Y eso ha desatado una situación que es conocida por todos a través de los medios. Y el mundo se ha levantado contra Israel. Muchas iglesias, muchos cristianos, ayer una persona me preguntaba, nosotros como cristianos, ¿qué hacemos con esto? Porque yo digo, mire, cuando estudiamos la Escritura, podemos entender esto. Cuando estudiamos la profecía, podemos comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Hace unos días acabamos de terminar el estudio de los profetas.
Vaya y estudie, escuche esos audios con su Biblia en la mano. Y cuando estudia la profecía, usted va a poder entender lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces no va a estar hablando tonterías y dando opiniones superfluas como hacen la gente en TikTok y en todos estos lugares que no tienen ni media idea de lo que están hablando. Y lo único que hacen es polarizar a la gente y movilizar las masas en medio de su ignorancia. Nosotros tenemos que profundizar en las Escrituras, porque eso fue lo que el Señor nos enseñó. En Juan capítulo 15 nos habla de permanecer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran que el Padre se los da. Permanecer en la Escritura es una disciplina que usted y yo tenemos que desarrollar como hijos de Dios. En Hechos capítulo 17, en el versículo 11, encontramos una congregación pequeña en un lugar que se llama Berea. Y dice que esos cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque después de escuchar la palabra, se iban a sus casas, tenían copia de esos rollos, porque recuerde que lo que se enseñaba era el Tanaj, el Nuevo Testamento no existía todavía, y se sentaban a verificar que lo que les habían enseñado era lo que estaba escrito. ¡Wow! Cuando muchos de ustedes vienen a la iglesia y no traen Biblia, y con la excusa de que no, es que tengo la Biblia en el teléfono, esa es la más grande mentira. Esa es la más grande mentira. Hay cosas que no se pueden sustituir ni por la más alta tecnología desarrollada. Porque cuando van a consultar un versículo ahí en ese teléfono, terminan mirando las redes sociales y otra cosa. Y el cerebro lo asume como una actividad más del teléfono. Estar pasando con el dedo ahí para arriba. Póngase una disciplina espiritual. Cómprese una Biblia de papel y estudie en ella. Y cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia. Subráyela. Póngale una nota con un papelito. Escudriñe, profundice. Porque si nosotros no hacemos eso, vamos a vivir en el engaño. Y para nosotros poder permanecer en las Escrituras, necesitamos restringir muchas cosas en nuestra vida. Por eso esto es una disciplina. Hay que comprarse una buena Biblia. Y eso implica invertir dinero. Miren, nosotros tenemos un curso virtual muy bonito que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Creo que son 10 lecciones donde le damos todas las herramientas para que usted aprenda a estudiar las Escrituras. Y lo único que le pedimos a cada persona que entra a ese curso son 10 euros de ofrenda para nosotros poder mantener estos equipos. Aquí hay que comprar estos ordenadores, mantener los micrófonos que funcionen. Estas cosas se desgastan y se dañan. Mira, y hay gente que se ha echado para atrás del curso por esos 10 euros. Es increíble. Es que para mantener esta disciplina hay que invertir hasta dinero. Hay que sacar tiempo para esto. Nos tenemos que esforzar y tenemos que restringir cosas de nuestra vida para sumergirnos en las Escrituras. Tercera disciplina que les quiero compartir hoy: obedecer al Señor. Porque obedecer es fe. Porque cuando nosotros obedecemos, es un acto de fe guardar los mandamientos con la seguridad que al hacerlo, nosotros vamos a estar seguros y protegidos por lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos exhorta a obedecer. La obediencia es una marca de los redimidos, de los hijos de Dios. Y es un estilo de vida. Éxodo 19:5, mira lo que dice tan bonito. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si escuchan mi voz y guardan mi pacto. En Deuteronomio 28 dice, acontecerá, dice, si escuchan mi voz, si reciben mi palabra, si la guardan en su corazón, si la ponen por obra.
Entonces todas estas bendiciones los van a alcanzar. Y empieza hasta el versículo 14 de Deuteronomio 28 a enumerar todas las bendiciones que nos van a llegar. ¿A causa de qué? De escuchar al Señor atentamente su voz, guardar su palabra en nuestro corazón y poner por obra sus mandamientos. Entonces, al obedecer, vendrá la consecuencia de la bendición, de la sanidad, de la liberación. Mira, hay gente que anda de iglesia en iglesia buscando el show de la liberación y buscando el escándalo. ¿Sabe cuándo hay liberación en su vida y en la mía? Cuando usted y yo comenzamos a obedecer al Señor. Porque ¿qué dice la palabra? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y resistir al diablo, ¿cómo se hace? Obedeciendo al Señor, guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Entonces el diablo se tiene que ir. No está esperando que lo pongan a vomitar babas allá en un culto multitudinario y en un escándalo. Levántese todos los días de mañana. Ore al Señor, lea la Biblia y obedezca lo que el Señor le manda hacer. Y usted va a ser la persona más libre. Y el diablo tendrá que irse de su vida. No va a tener lugar en usted. Esa es la estrategia que el Señor nos da a través de su palabra. Juan 14, 23, ¿qué dice? Y nos insta el Señor a la obediencia. Dice, se los voy a leer. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tú amas al Señor, obedece su palabra. Tú tienes a Cristo en tu vida, obedece su palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando iba a comenzar su trabajo para conquistar la tierra prometida? Medite en este libro de la ley. Todos los días, medite en este libro de la ley. Todos los días. Y haga conforme a todo lo que ahí está escrito, Josué. Y entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. A nosotros muchas veces se nos tuerce todo porque no estamos obedeciendo lo que el Señor nos demanda. Y usted se preguntará, ¿y cuáles mandamientos debo obedecer? Pues todo lo que le compete a usted. Si usted no es rey, no podrá guardar los mandamientos del rey. Si usted es varón, guardará los mandamientos referentes a los varones. Si usted es casado, tendrá que guardar mandamientos referentes a su estado de casado. Si usted es mujer, tiene que guardar los mandamientos que nos han sido entregados a las mujeres. Y en nuestra condición de padres y de esposos y de hijos. Si usted no es sacerdote, levita, si usted no es un siervo de Dios en la iglesia, pues usted no está llamado a guardar los mandamientos que compete a los que están en el servicio de la iglesia. Pero como usted es discípulo, entonces están los mandamientos que reflejan que nosotros hemos nacido de nuevo. Amar al Señor sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos, no tomar el nombre de Dios en vano, perdonar a mis enemigos, orar por ellos, ser marido de una sola mujer, ser mujer de un solo varón, no fornicar, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no quitar lo ajeno, no caer en los pecados de la lengua, ni difamar, ni mentir, ni decir groserías, truanerías y todo ese tipo de cosas, no practicar la hechicería, no hacer alianzas ni matrimoniales ni de ninguna clase con los incrédulos, no juzgue a su hermano, deje atrás la ira, la maledicencia, el egoísmo, la gritería. No participe de fiestas paganas, no sacrifique a sus hijos a los demonios. Usted quiere saber cuáles son los mandamientos, tiene que estudiar la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis está la instrucción de cómo tenemos que vivir usted y yo. Y una disciplina que usted y yo tenemos que desarrollar en nuestra vida como hijos de Dios es la obediencia. Y vuelvo y le digo, y para eso nos tenemos que restringir de muchas cosas. Hay límites para el hijo de Dios. Hay cosas que para nosotros no están permitidas. Hay lugares que no son para nosotros. Hay conversaciones que no son para nosotros. Hay personas con las que nosotros no debemos tener comunión.
Hay cosas que ya no son para nosotros. Ahora está nuestra decisión ejercitarnos en ello. Guarde esta otra disciplina, congregarse. ¿Para qué cree usted que Dios mandó hacer el tabernáculo? ¿Para qué cree usted que Dios permitió que David echara todos los fundamentos del templo y Salomón lo construyera? ¿Para qué cree usted que Dios estableció pastores, maestros, evangelistas? ¿Para qué cree usted que el Señor a través del Espíritu Santo ha dotado de dones a sus hijos? ¿Para qué? ¿Para que usted esté sentado en la casa simplemente escuchando prédicas por internet? No. Para que usted y yo formamos parte de la congregación de los santos, porque congregarse es un mandamiento y tenemos que desarrollar la disciplina de congregarnos. Pasajes en la Biblia hay muchos que nos hablan de esto, el tiempo es muy corto, pero vamos al más conocido en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10. ¿Qué nos dice el Señor en Hebreos capítulo 10? Lo conocemos casi todos. Mire tan bonito lo que dice el Señor. Mantengamos firme, dice el versículo 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira que esto lo dice el Señor, no se deje congregar. Es tan triste escuchar personas que han crecido con nosotros, que llevan años aquí en la iglesia, y que de un momento a otro se van apartando, dejan de venir. Ay, no, es que me da una pereza. Es que es justo ese día estoy tan cansado. Ay, no, es que me viene la visita. Es que vino un amigo. Es que justo ese día vienen mis amigas a tomar café conmigo. Y al final, ¿sabe qué dicen? Yo busco a Dios a mi manera. Cuando hay un hermano, como dice la Biblia, que le ve lo que está haciendo y le llama y le exhorta, entonces son groseros con ese hermano. Y son groseros con los ancianos. Y le dice, ¿sabe qué? No se meta en mi vida, que yo busco a Dios a mi manera. Cuidado con eso. A Dios no se le busca a nuestra manera. A Dios se le busca como Él estableció que se tiene que hacer. Y eso se llaman disciplinas espirituales. Una disciplina nuestra es congregarnos. Yo sé que hay iglesias que van mal. Yo sé que hay pastores que van al revés. Nosotros hemos sido víctimas de todo eso. Iglesia perfecta no hay, porque en las iglesias están los seres humanos. Ora al Señor que le guíe a un lugar donde se estudie su palabra y se enseñe el evangelio con la pureza de la escritura. Pero no siga sacando más excusas, porque está cayendo en pecado. Congréguese. Es un mandamiento del Señor, congréguese. No caiga en el engaño del diablo. El evangelio nos enseña, Mateo 18, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3, allí está el Señor. Y si usted siempre anda con su zumbo solo, usted no fue diseñado para vivir solo la vida cristiana. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, Romanos capítulo 12. Y cada uno de nosotros tiene una función que cumplir en el cuerpo. Usted no ve un dedo suyo siempre que se quede en la mesa de noche porque no quiere estar en el cuerpo. Ay, no, yo soy el meñique izquierdo y yo no quiero estar ahí. A mí déjeme aquí. Entonces usted quita el meñique izquierdo y lo deja ahí. Eso no se ve. Imagínate, usted le diga a un riñón, ay, no, yo no quiero estar más en este cuerpo. Me harté. Me quedo aquí solito. No, necesitamos los riñones aquí adentro para que limpien la sangre. Y así con cada uno. Somos parte de un cuerpo. Y es una disciplina congregarse. Es un estilo de vida, llegar temprano al lugar de reunión. Programarse en la semana. Ese día no se cambia por nada. Mira, a nosotros nos han llegado visitas justo el día de la reunión y vienen a comer aquí a casa, pero nosotros a las 5 de la tarde, bueno, nosotros vamos a la iglesia. ¿Ustedes vienen con nosotros o qué van a hacer? La mayoría dicen, bueno, nosotros vamos a dar una vueltica. Ah, bueno, está bien, vamos a dar una vueltica, pues nosotros nos vamos para la iglesia. El que viene a mi casa
va conmigo a la iglesia, pero yo no dejo de ir a la iglesia para quedarme con el que vino a mi casa. Disciplinas espirituales, dar para el sustento de la iglesia. La Biblia en muchos pasajes desde el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla de dar para la obra del Señor, de dar para los levitas, de dar para los que sirven en el altar, de dar para cubrir los gastos de la iglesia. Nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, que vino una viuda pobre y echó una monedita y era lo único que tenía. Y el Señor habla de esa mujer y dice, vea, esa gente que tiene dinero viene hecha unas bolsadas de dinero acá, porque bueno, traen eso. Pues esa viejita pobre, que para todos dio tan poquito, una monedita, dio más, porque dio lo que tenía. Es un error cuando usted dice que usted no lleva una ofrenda a la casa del Señor porque no le alcanza. Lo voy a decir porque es un error. Primero, porque nosotros no le damos a Dios de lo que sobra. Lo primero que usted y yo debemos apartar cuando recibimos nuestro sustento es lo que le vamos a dar al Señor. Y en la Biblia nos enseña el apóstol Pablo, cada uno de como propuso en su corazón, que ha propuesto usted para darle al Señor. Y en este tema la gente sí que saca historias. No, que son los pastores, son muy ladrones. No mire eso. Mire su corazón delante de Dios. Porque eso es un principio y es una disciplina. Traer las ofrendas a la casa del Señor. Usted propuso en su corazón dar el diezmo, délo. Usted propuso en su corazón darle una ofrenda al Señor. Traiga la ofrenda. Usted propuso en su corazón, cada vez que yo reciba mi sueldo, esto lo voy a dar al Señor. Y el Señor dice, y délo con alegría. No lo dé por cumplir, délo con alegría. Dios conoce su corazón y Dios ama al dador alegre. Prepare su ofrenda, 1 Corintios 16. Prepárela y tráigala preparada a la casa de Dios. No ponga a sacar los billetes y las monedas ahí sentado. En IRE por lo menos tenemos unos sobrecitos. Llévese el sobrecito. Prepare lo que usted va a poner ahí, lo que usted le nació en su corazón. Y preséntele esa ofrenda al Señor. A todos nos gusta, bueno, la mayoría, tener un lugar donde reunirnos. Qué bonito llegar y encontrar. Los pastores nos están esperando, los ancianos han preparado la palabra, la alabanza. El lugar está limpio, hay sillas bonitas, nos esforzamos por tener esto preparado. Ese lugar hay que pagarlo. La luz hay que pagarla, el agua hay que pagarla, el internet lo tenemos que pagar. Y si fueran propios los locales, habría que pagar los impuestos del sostenimiento de ese local. Es una disciplina y es un estilo de vida. Dar para el sustento de la iglesia. Y el último, para que terminemos, una disciplina que refleja en nuestro estilo de vida que somos los redimidos del Señor, evangelizar, anunciar a otros el evangelio. ¿Qué nos dijo el Señor en Mateo 28 del 18 al 20? Vayan y hagan discípulos. Háblenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Bautícenlos, que yo voy a estar con ustedes todos los días. Vayan y anuncien este evangelio. Vayan y enséñenle a otros. No se quede callado con esta riqueza. ¿Nos encanta evangelizar? Pues no. Todos los días queremos evangelizar. No. Todos los días queremos ir a la iglesia. No, hay días que estamos cansados. Pero como esto se llama disciplina, me levanto y me voy. Me levanto y lo hago. Porque son mis disciplinas que forman mi carácter y me van a llevar a alcanzar la meta de mi vida, que es Cristo. Porque en Él tengo todo lo demás. Padre, te damos gracias por enseñarnos tu palabra, por mostrarnos, Señor, tu carácter.
y esa voluntad que tiene de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias por dejarnos disciplinas, estilo de vida, a través de los cuales, Señor, nosotros podemos encontrarte, conocerte, escucharte, ser formados, transformados, Señor, y ser instrumentos útiles en tus manos. Gracias por haber puesto en todo nuestro ser ese deseo, esa inclinación a tu presencia, a estar contigo, Señor. Gracias porque tú viniste y nos buscaste cuando estábamos perdidos, muertos en nuestros pecados, como hiciste con Adán y con Eva. Tú viniste a buscarnos, Señor, para tener comunión con nosotros. Y diste todo este plan de salvación. Y nos diste el Espíritu Santo que nos ayuda a orar. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por la oración. Gracias porque tú nos oyes, Señor. Tú nos recibes. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos a obedecer. Hay cosas que nos cuesta obedecer de tu palabra, pero queremos hacerlo, Señor, porque somos conscientes que es una necesidad en nuestra vida. Y no queremos solamente recibir lo que nos gusta, sino también hacer lo que en un momento nos cuesta. Hacerlo por amor, por gratitud, por fe, con la convicción, Señor, que obedecer tu palabra nos asegura tu protección, oh Dios. Padre, gracias por el lugar que nos has dado para congregarnos, Señor. Yo te doy gracias por cada sitio y por cada siervo tuyo, Señor, donde se enseña este evangelio y esta palabra con santidad y con limpieza de corazón, Señor. Y yo en esta mañana oro por las personas que están escuchando este mensaje, que no van a ningún lugar porque tienen su corazón herido, dolido, porque han caído en el engaño del enemigo. Yo te pido, Espíritu Santo, alúmbrale los ojos. Quita la oscuridad, quita las vendas que pusieron en ellos. Libéralos, Señor, mientras reciben esta palabra. Y sus corazones se disponen a ser guiados por ti para ir a un lugar, a adorar con los hermanos, a experimentar que allí tú estás, Señor, a animarse los unos a los otros a través de la Escritura, a adorar juntos, Señor, a ser parte del cuerpo de Cristo y cumplir su función. Gracias, Señor, muchísimas gracias por enseñarnos la liberalidad del dar, de apartar cada uno como propone en su corazón una ofrenda para honrarte y para que haya sustento en tu casa. Una manera de agradecer y reconocer que todo lo que nosotros tenemos es porque tú nos lo has dado, Señor. Gracias por despertarnos, Señor, a ese compromiso de anunciar el evangelio y compartir con otros nuestra fe. Gracias por esta semana en la que aprendemos el amor de las disciplinas y nos entregas, Señor, este conocimiento y nos llamas y nos exhortas a ser hombres y mujeres de disciplinas, de carácter firme, Señor, de un carácter formado a través de tu palabra, porque tu palabra es el alimento, tu palabra es la guía, tu palabra es la revelación de ti mismo a nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, quedamos delante de ti. Amén y amén.